Buenas, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a hablar del tercer tema, o mejor dicho, de la tercera unidad, la semana número 3, sobre artrología, o sea, todo lo que tenga que ver con articulaciones. Ya entrando en la recta final, los últimos temas, así que bueno, espero que les pueda servir, sobre todo para aclarar algunas cuestiones. Vuelvo a insistir, como hablamos en clase, de que tienen material ¿sí? de apoyo. Acuérdense que tienen los contenidos teóricos, los PDFs para estudiar, tienen estos videos explicativos del PowerPoint, tienen la clase sincrónica y además cualquier duda o sugerencia que tengan, lo ideal es que puedan ir a buscar en un video de YouTube, en Google, no se queden con las dudas. Así que bueno, vamos a comenzar. Acá comenzamos entonces a exponer el PowerPoint. Como dije anteriormente, vamos a hablar ahora de artrología y todo lo que tenga que ver con articulaciones, que si bien de alguna u otra manera cuando hablamos de esqueleto, cuando estuvimos hablando de movimiento, ya se estuvieron nombrando ciertas cuestiones de articulación, pero ahora vamos a hablar puntualmente de qué partes o cómo está compuesta una articulación, qué es una articulación, qué entendemos, qué tipo de articulaciones hay. Eso es lo más importante a tener en claro, qué movimientos se pueden hacer, qué articulaciones pueden hacer determinados movimientos, tratar de clasificar y entender sus partes. Bien, comenzamos acá explicando ¿sí? las principales articulaciones cuando hablamos de rodilla, que es una articulación ¿sí? Compuesta por los cóndilos del fémur y los tibiales y el tibial, perdón, ¿sí? Los platillos, acá podemos ver, y la rótula también forma parte de la articulación. Después vemos la articulación escápulo-humeral, compuesta ¿sí? por la escápula, en este caso, cavidad glenoidea, y el húmero, ¿sí? la cabeza del húmero, que se inserta la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula, y la cadera o articulación coxofemoral, que es la unión ¿sí? del coxis, del hueso coxal, perdón, y la cabeza del fémur. La cabeza del fémur se va a articular en la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Acá podemos ver una imagen, mejor dicho, un movimiento o una animación en la cual podemos ver esta articulación ¿sí? de la cadera. Recuerden de que cuando hablamos de cadera hablamos de la articulación del fémur con el hueso coxal, esta unión que nos va a permitir, ahora vamos a analizar, es una de las articulaciones que mayor movimiento nos permite, mayor cantidad de movimientos y amplitud de movimientos. Cuando hablamos de artrología, es la parte de anatomía que estudia las articulaciones. ¿Qué es una articulación? La articulación es la unión de dos o más huesos entre sí, y que no solamente está compuesta por los huesos, sino también por partes blandas. Y justamente la función de estas partes blandas, si bien hay varias funciones y las vamos a ir viendo ahora, es mantener unidos a los huesos. Si no, serían dos superficies que estarían en permanente en contacto, pero si no estuvieran las partes blandas se desarmarían. Si no estuvieran las partes blandas no podrían funcionar como funcionan en nuestro día a día. Obviamente que estas partes blandas también lo que evita es que se salga del lugar,
¿sí? La dislocación y evita que rocen, por eso hablamos de que estas partes blandas tienen diferentes funciones, mejoran la movilidad y en algunos casos también permiten de que el espacio donde se produce, ¿sí?, la unión aumente, entonces hay una mejor unión entre ambos huesos. Podemos encontrar o conocemos en esta unión, ¿sí?, de dos o más huesos, podemos encontrar como partes blandas rodete marginal, cartílago hialino, menisco, cápsula articular, membrana sinovial, ligamentos y bolsas serosas. Vamos a ir viendo uno por uno cuál es la función y dónde podemos encontrar. Cápsula articular es una lámina cuya función es cubrir, ¿sí?, mantener unida la articulación, o sea, dentro de esta membrana o por debajo de esta membrana se encuentra la unión de ambos huesos y las partes blandas. Hay algunos algunas articulaciones que tienen ligamentos extracapsulares que refuerzan aún más la articulación, pero en general la función de la cápsula articular es recubrir la totalidad de la articulación. Acá podemos ver a esta lámina que recubre la articulación. Cartílago hialino, este cartílago que recubre las superficies de los huesos que se articulan, y la función es la de evitar o disminuir el roce de un hueso y otro hueso, porque así como también absorbe el impacto. ¿Por qué? Porque justamente si estamos hablando, imaginémonos a los huesos como dos ladrillos, recuerden de que es calcio, ¿sí?, está compuesto por minerales, entonces si justamente hay un roce permanente o un golpe permanente, lo que se produce es el desgaste de estas superficies, entonces el cartílago hialino funciona, ¿sí?, de manera, funciona como una protección y disminuye los impactos. Membrana sinovial. Hablamos de membrana sinovial como una membrana justamente que lo que hace es recubrir o tapizar, ¿sí?, las zonas internas de la cápsula articular. Y la función principal es la de producir un líquido que funciona como un lubricante en el movimiento y lo que hace es disminuir, ¿sí?, el roce entre los huesos y también cumple la función de absorber impactos. Así también esto lo que permite es una mayor movilidad de la articulación. Entonces, ahí da un ejemplo, ¿no?, de que esta membrana sinovial funciona como un aceite, como una grasa que permite mejorar el movimiento de la articulación en general. Cuando una de las funciones de la entrada en calor es aumentar la liberación del líquido sinovial para justamente mejorar la movilidad de las articulaciones. Bien, acá podemos ver una animación de la cápsula articular, esta cápsula que habíamos hablado, que era una lámina que recubría la totalidad de la articulación. En este caso, vemos la articulación de la cadera por encima de los ligamentos, del rodete marginal, que ahora vamos a ver de qué se trata el rodete marginal, del cartílago hialino y demás partes blandas. Bien. Acá tenemos otra articulación en la que podemos ver varias de las partes blandas de las articulaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, acá nombra el periósteo, que recuerden que es la membrana que recubre a los huesos. La cápsula articular uniendo o recubriendo, a toda la articulación y a las partes blandas.
tapizando esta cápsula articular o cubriendo de manera en la región interna de la cápsula, se encuentra la membrana sinovial, acá la tenemos en color rojo, cuya función es la liberación ¿sí? de líquido sinovial, que recordemos que funcionaba como una especie de aceite que lo que hace es lubricar y mejorar el funcionamiento o la movilidad de la articulación. Cartílago articular que recubre la superficie de los huesos, disminuyendo el impacto y mejorando ¿sí? evitando que se rocen los huesos, porque recuerden de que, ahora lo vamos a ver, en caso de que este cartílago articular se desgaste, produce una enfermedad y produce, ahora le vamos a explicar bien, no quiero perderlos, pero entendamos de que al momento de que los huesos empiezan a chocarse, comienza también un desgaste. Bueno, y acá tenemos un desgaste, perdón. Hueso articular, parte de la articulación. Acá tenemos la explicación de esto que es el desgaste del cartílago hialino, y la enfermedad es la artrosis, conocida como artrosis. De acuerdo al grado también va a depender qué tan avanzada esté la enfermedad, pero justamente lo que provoca es este desgaste en los huesos y provoca los dolores y provoca las molestias, que obviamente es producto del envejecimiento también, pero la falta de actividad física o el mal funcionamiento por lesión o por algún problema puede provocar que el cartílago se desgaste. Fíjense que acá aparece como cartílago articular. Como cartílago articular es cartílago hialino o cartílago articular es lo mismo. Bien, después tenemos otro componente de la articulación, otro de los componentes de las partes blandas, conocido como meniscos, los cuales son como, es una lámina en forma de disco o de media luna que se encuentra entre dos huesos, cuya función, imagínense a los meniscos como almohadas, lo que hace es reducir el impacto y mejora la movilidad, también evita el roce. Y otra de las funciones también que tienen es mejorar la articulación entre un hueso y otro. Muchas veces los huesos no encajan de manera armónica por la forma de cada hueso, y este menisco lo que ayuda es a que haya un mejor encastre de un hueso con el otro, y en este caso, bueno, da el ejemplo de qué sucede si se rompe un menisco, que es algo muy común, sobre todo para aquellos futbolistas los cuales, bueno, la rodilla es una de las articulaciones que más se ocupan, pero que también más expuesto está a situaciones de lesiones y a complicaciones. Entonces, cuando estos meniscos se rompen o sufren alguna lesión, la rodilla lo que hace, o sea, la consecuencia es de que se traba la rodilla y no puede extenderse totalmente. Bien, acá aparece otro de los componentes de la articulación, que son los ligamentos. Los ligamentos, imaginémonos que son como cables, porque pensemos a estos huesos que se intentan unir bien, que intentan funcionar como palancas, están unidos justamente para moverse unos sobre otros y gracias a los músculos permitir el movimiento. Músculo es lo que se viene en la clase que viene, para que ya vayan sabiendo. Y además de todo lo que estuvimos hablando, necesitan de hilos, necesitan de cables que permitan o que mantengan a la articulación unida, que ayuden a esta estructura a que se mantenga fija, a que no se vaya o que no
se salga de su eje o su lugar, ¿sí? de movimiento, y que mantenga firme a esta, firme obviamente con la posibilidad de movimiento, pero que logre que ambos huesos se mantengan en un cierto rango de movimiento. Acá lo habla como tiras cilíndricas que unen un hueso con el otro y evitan que la articulación se disloque. En este caso tenemos la articulación de la rodilla, ligamento lateral interno y ligamento lateral externo, y los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Los ligamentos laterales evitan que la rodilla se vaya muy hacia adentro o muy hacia afuera, y los ligamentos cruzados, anterior y posterior, evitan que la rodilla o se vaya muy para adelante o se vaya muy para atrás. Entonces entendamos que esa es la función de los ligamentos, de mantener a las articulaciones permitiendo movimiento, pero sin que se disloque o se mueva eh, más allá de los límites. Que por eso, justamente, cuando hay alguna ruptura o hay alguna lesión de los ligamentos, lo que produce es que esta rodilla, o sea, lo más común decir es que se salga del lugar, o entender de que, por ejemplo, hay un aumento, ¿sí? De cuando los ligamentos están distendidos, un ligamento del rango de movimiento, lo que hace es, bueno, esta sensación, ¿no? De que como que no queda fija la rodilla en su lugar. Acá tenemos dos posibles uniones de los tendones y de los ligamentos. Entendamos la diferencia entre tendón y ligamento, porque cuando hablamos de ligamento hablamos de unión de cables que unen a dos huesos, y cuando hablamos de tendones vamos a hablar de la unión del músculo con el hueso. Entonces son tejidos diferentes y tienen funciones diferentes los tendones y los ligamentos, son cosas distintas. Tendón, hablamos de unión de músculo y de hueso, y ligamentos, hablamos solamente de unión de ambos huesos o conecta un hueso con otro hueso. Rodete marginal también es una superficie en forma de anillo, un tejido en forma de anillo, una arandela, que se ubica como alrededor de la cavidad o de zonas cóncavas de algunos huesos, como por ejemplo escápula o el coxal, que lo que hace es aumentar la profundidad de esta cavidad. Entonces, como por ejemplo, el húmero, la cabeza del húmero, tiene una cabeza mucho más grande que la cavidad de la escápula, que la cavidad glenoidea, por lo que es muy común encontrar hombros luxados, justamente por esta desproporción que hay. Entonces aparece este rodete glenoideo, rodete marginal, como una parte blanda que aumenta la cavidad y mejora la unión de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, justamente para permitir que el movimiento se realice de forma armónica. Acá podemos ver la articulación de la cadera, la cabeza del fémur con el hueso coxal, ¿sí? La cavidad cotiloidea, y el rodete glenoideo aparece, miren cómo lo vemos acá, justamente es como un anillo, ¿sí? Imagínense un tejido, y realmente es como una capa que lo que hace es aumentar la superficie o el borde y mejora la articulación. En este caso aparece el rodete de color verde. Tenemos también las bolsas serosas, sinovial o bursa también se la conoce,
que es un saco forrado por la membrana sinovial y es lo que está cubierto o relleno, perdón, de líquido sinovial, que tiene la función de evitar el roce de las articulaciones. Entonces, estas bolsas serosas o sinovial son, imagínense así, justamente como una bolsa que está cubierta por esta membrana sinovial y la membrana y está relleno, sí, la membrana sinovial encargada de secretar el líquido sinovial, relleno de líquido sinovial que mantiene lubricada, evitando roce de las articulaciones. Acá podemos ver estas bolsas serosas que recubren a la articulación y que justamente lo que cuya función es contener a este líquido sinovial encargado de lubricar las articulaciones. Bolsas serosas o bursas en color azul, lo pueden ver en la superficie de la articulación. Bien, antes de seguir con la clasificación de las articulaciones, a mí me gustaría ir a la última parte. La última parte del PowerPoint toma algunas definiciones que las vamos a escuchar varias veces en la descripción de estas articulaciones, definiciones que son comunes y típicas al momento de hablar de articulaciones. Entonces, me gustaría poder definir eso para seguir la explicación del PowerPoint. Bien, glosario, cóncavo, convexo, dislocar, que ya fueron términos que los estuvimos usando, pero vamos a aclarar, y anular. Cóncavo, una superficie con un desnivel, o sea, imagínense el cóncavo como cavar, como un pozo, y convexo, que hablamos de una superficie con una prominencia redondeada. Acá tenemos una superficie cóncava, piensen, volvemos a lo mismo, en una superficie que está cavada, un pozo. Y una superficie convexa, donde aparece una prominencia redondeada. Y una superficie plana, donde podemos observar un nivel plano. Dislocar, que la definición es sacar algo de su lugar. Hablamos de la dislocación de la rodilla, por ejemplo, o una articulación, cuando aumenta o va más allá de su rango normal de movimiento, justamente puede ser por distensión de ligamentos, y anular, que tiene forma de anillo. Bien, bueno, entonces ahora sí, habiendo hecho esta aclaración de estas definiciones, que son conceptos típicos que vamos a ver a lo largo de esta descripción de las diferentes articulaciones, podemos entender de que existen tres tipos de articulaciones, ¿sí? Tres grandes grupos en los que vamos a clasificar según la cantidad o la posibilidad de movimientos que realicen las articulaciones. Hay articulaciones que realizan gran número de movimientos, llamada diartrosis, que son las que mayor movilidad tienen. Después tenemos aquellas articulaciones que son semimóviles. ¿Qué quiere decir? Que se pueden mover pero con limitaciones. Su rango de movimiento no es tan amplio como el de las diartrosis. Y las sinartrosis, las cuales son articulaciones que no tienen movimiento. Movimientos articulares. La clase anterior estuvimos viendo sobre los diferentes movimientos, si recuerdan, cuando hablamos de planos, cuando hablamos de ejes. En este caso vamos a volver a nombrar, volver a explicar para poder entender qué movimientos puede hacer cada una de las articulaciones. Movimientos articulares de flexión y extensión, abducción y aducción. Recuerden que flexión hablábamos de el momento en el que
los miembros o los segmentos se acercan, y extensión al momento de alejarse, abducción o aducción en el momento en los que segmentos se alejan de la línea media del cuerpo, y aducción el movimiento de acercar a la línea media del cuerpo, rotación el movimiento sobre el eje, circunducción es la combinación de flexión, extensión, abducción y aducción, pronación y supinación, también relacionado con la rotación. Recuerden de que habíamos hablado que era este movimiento de el cambio de posición de la palma de la mano, por ejemplo, abajo hacia arriba, hay una rotación, ¿sí? Eh, y el deslizamiento, que es la acción en la que un hueso se resbala sobre el otro, una superficie ósea se resbala sobre otra superficie. Cuando vamos a comenzar con la clasificación de diartrosis, que son las que mayor movilidad tienen, y dentro de esta clasificación, recuerden de que hay una gran clasificación de 3 grupos de articulaciones: diartrosis, antiartrosis y sinartrosis. Dentro de cada uno de estos grupos hay una subclasificación, que es lo que vamos a ir hablando ahora, y vamos a comenzar con las que mayor movimiento tienen, porque a su vez, dentro de esta clasificación de las diartrosis, también existen articulaciones con mayor cantidad de movimientos y algunas articulaciones con muchos movimientos, pero movimientos más limitados. Las articulaciones que pueden realizar todos los movimientos y con una gran amplitud son las articulaciones denominadas enartrosis o esferoides. ¿Qué ejemplo de este tipo de articulaciones es la escápulo-humeral o la coxofemoral? Pensemos de que pueden hacer movimientos de flexión, movimientos de extensión, abducción, aducción y rotación. Bueno, es la que mayor movilidad tiene, y hablamos de que las superficies articulares suelen ser esféricas, una cóncava y otra convexa. Recién estuvimos definiendo qué era cóncavo y qué era convexo. Recuerden de que cóncavo es como algo que está cavado, habíamos hablado como un pozo, y convexo, la superficie se presenta como redondeada, y justamente es esta unión de una superficie cóncava y una superficie convexa la que conforma este tipo de articulación, escapulohumeral y la coxofemoral. Entonces ahí podemos ver, fíjense, todos los movimientos que pueden hacer este tipo de articulaciones: flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Una superficie cóncava y una superficie convexa. En artrosis esferoide también se conoce así la articulación. Bien, acá tenemos otro video, ¿sí?, mostrando los diferentes movimientos o las diferentes posibilidades de las articulaciones. Seguimos con la clasificación de este tipo de articulaciones. Recuerden que estamos hablando de las diartrosis, que son las que mayor movimiento tienen. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de que habían 3. Entonces seguimos con las diartrosis, que son 6. Vamos por la primera. Condilartrosis y trocleartrosis son las dos que siguen. Vamos a hablar de articulaciones que, si bien tienen varios movimientos y amplitud de movimientos, ya no es lo mismo que las enartrosis, que fue la primera clasificación que estuvimos viendo. O sea, a partir de ahora, todas las otras articulaciones que vayamos describiendo no se mueven de la misma manera que estas dos articulaciones que nombramos, para que queden claros. Entonces, condilartrosis son superficies articulares alargadas, también es una cóncava y otra convexa, pero como vemos acá, son superficies alargadas y que realizan todos los movimientos menos el de rotación.
Por ejemplo, la muñeca, la articulación temporomaxilar inferior, el temporal, el hueso temporal con el hueso maxilar, la húmero radial, que recuerden el húmero, parte del brazo, el radio, parte del antebrazo, ¿sí? Huesos, forma del antebrazo, la occipitoatloidea, el hueso occipital y el atlas, que era la primer cervical, y la metacarpofalángica, huesos del metacarpo y falange. Estos son ejemplos de esta primera articulación, de esta segunda articulación, todos los movimientos menos el de rotación. Trocleartrosis o bisagra, en la que las superficies articulares son una polea o tróclea y dos carillas separadas por una cresta. Entonces, por ejemplo, la articulación húmero-cubital. Podemos ver en esta imagen donde se puede ver al húmero y al cúbito uniéndose, son dos, una tróclea o polea y dos carillas separadas por una cresta. Acá podemos ver las carillas. La articulación femorotibial, el fémur y la tibia también, y las interfalángicas, o sea, de las diferentes falanges, también son ejemplos de este tipo de articulación. Ahí podemos ver la muñeca con dilartrosis, ¿sí? La articulación que vimos primero, que recuerden de que eran una superficie, dos superficies, una cóncava y la otra convexa, pero alargadas. Todos los movimientos menos el de rotación. Y ustedes dirán, pero la pronación, recuerden que la pronación no se produce como movimiento de la muñeca, sino como movimiento del codo. Articulación de la muñeca. Todos los movimientos menos de retracción. Acá también podemos ver el movimiento. Y acá aparece la trocleartrosis o bisagra, también se la conoce como bisagra, que habíamos hablado de que se puede, ¿sí?, producir el movimiento de flexión y extensión, articulación del codo, la rodilla, solo este tipo de movimientos. Entonces, ya hay una tercera clasificación en la que solamente se pueden hacer movimientos de flexión y de extensión. Bien, forma como una bisagra o forma un... ¿Sí? Acá podemos volver a ver que estaba formado por una polea o una tróclea, se la conoce, y dos carillas separadas por una cresta. Bien. Bisagra o tróclea. Volvemos a ver. Ejemplo de la articulación, en este caso la rodilla, movimientos de flexión y de extensión. Cuarto grupo dentro de las diartrosis son las trocoides o pivot, en la que un hueso cumple la función de eje y el otro se va a mover en relación a este eje o se une, ¿sí?, al primero por un anillo que lo rodea. En este caso, por ejemplo, tenemos el movimiento que puede realizar es el de rotación y en este caso podemos ver, ¿sí?, el ejemplo de la articulación radiocubital superior y la articulación atloaxoidea. El atlas con el axis, el cúbito y el radio, que justamente el movimiento de pronación o supinación es gracias a que uno gira sobre el otro. Bien, y es justamente este movimiento o esta clasificación es de tipo de articulación trocoide o pivot. Ahí podemos ver la articulación atloaxoidea o la radiocubital, que en este caso no muestra. Ahí, no, esta es la
el atlas y el axis. Y acá sí podemos ver la articulación del codo. Fíjense, tenemos al húmero, al radio y al cúbito. Radio cubital, movimiento de pronosupinación, movimiento de rotación. Entonces va a ser el radio el que gira alrededor, ¿sí?, de el cúbito. Entonces el movimiento de pronosupinación, que era el que habíamos hablado, será gracias a la articulación trocoide o pivot entre el radio y el cúbito, lo que ya venimos explicando. Gracias al ligamento anular que permite la rotación del radio sobre el cúbito. Entonces podemos ver acá cómo a partir de este ligamento anular en forma de anillo, es justamente el radio el que gira o el que rota sobre el cúbito. Movimiento de supinación, por eso entendamos que por más que nosotros veamos que sea la mano la que gira, el movimiento se produce a partir o desde el codo, la articulación del codo. En la pronosupinación, el cúbito no presenta ningún movimiento ni en su epífisis, ni proximal ni distal. Bien, entonces no es el cúbito el que se mueve, fíjense que el que se va a mover o el que va a rotar va a ser el radio. El cúbito se mantiene fijo. Ahí pueden ver claramente el movimiento del radio que rota sobre el cúbito. El cúbito en este caso funciona como un punto fijo. Rotación interna, externa de hombro y con la pronación y la supinación. Son cosas distintas. ¿Por qué? Cuando hablamos de pronación y supinación, hablamos del movimiento del radio sobre el cúbito en el que cambia la posición de la mano. Cuando hablamos de una rotación, y en este caso va a funcionar en la pronación y en la supinación, el cúbito funciona como punto fijo y el húmero también. En cambio, en la rotación interna y externa del hombro, el punto fijo es, en este caso es la escápula, y es la cabeza del húmero la que va a rotar, ¿sí?, en relación o rota sobre el hueso de la escápula. Bien, la quinta, encaje recíproco o silla de montar, que al igual que la condilartrosis realiza todos los movimientos menos el de rotación. Pero la diferencia es que los movimientos son más limitados, tienen menor amplitud. Ejemplo, el trapecio, la unión o la articulación entre el trapecio del carpo, de la mano, recuerden, y el primer metacarpiano, carpo muñeca, primer metacarpiano, o la articulación externo-costoclavicular, que es del esternón, la costilla y la clavícula. Acá podemos ver entonces la articulación encaje recíproco, silla de montar también se lo conoce, hueso del carpo y metacarpiano, hueso del carpo muñeca, metacarpiano, esta unión, realizan todos los movimientos menos el de rotación y la diferencia es que lo realizan con menor movimiento. Entonces, ejemplo, vemos lo mismo, articulación entre el trapecio, en este caso es el trapecio, el hueso que figura del carpo, y el primer metacarpiano. Todos los movimientos menos de rotación, pero con menor amplitud que las articulaciones clasificadas como condilartrosis. Silla de montar o encaje recíproco también se lo conoce.
Y la última el último grupo de las diartrosis, que recuerden que son las que realizan las articulaciones que mayor movimiento y mayor amplitud tienen, son las artroidea o deslizantes, que es las superficies se articulan dos caras planas y realizan los movimientos de deslizamiento, por ejemplo, articulaciones intercarpianas o intervertebrales. Unas vértebras van a resbalar o deslizar sobre otras vértebras. Bueno, entonces articulación artroidea o deslizante, ejemplo, las intervertebrales, las carillas articulares, la articulación, las esternocostoclaviculares, la articulación, perdón, esternocostoclavicular, las intercarpianas también o intersticiales. Perdón, acá hubo un error de mi parte, que la esternocostoclavicular es de la anterior clasificación, no cuando hablamos de encaje recíproco, ahí tenemos a la esternocostoclavicular, en este caso es el esternón, la clavícula y las costillas. Y cuando hablamos de artroidea, hablamos de las intervertebrales como ejemplo y intercarpianas, que se deslizan unas sobre otras. Ahí podemos ver, ahí también, fíjense, aparece el menisco que habíamos hablado anteriormente, las carillas, ¿sí?, articulares de las vértebras. Por eso acá habla de las carillas articulares que se deslizan unas sobre otras. Y las articulaciones, sí, las costovertebrales también, y las intercarpianas. Para recordar diartrosis, acá hay una palabra que figura como encontró, si la palabra encontró, enartrosis, condilartrosis y trocleartrosis, que son las tres primeras, y entró a es encaje recíproco, trocoide y artroidea. Es una memotecnia que la pueden ocupar para al momento de estudiar. Ustedes pueden encontrar sus mismas memotecnias o ayuda a memoria para que les facilite el estudio. En esta figura podemos ver el ejemplo de las 6 articulaciones de artrosis que vimos recién. Recuerden, vamos a explicar de nuevo. Las diartrosis son las articulaciones que mayor cantidad y movilidad poseen, las que caracterizan a cada una de estas articulaciones. Entonces, la primera, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las enartrosis que realizan todos los movimientos? Ejemplo, cadera. Otro de los ejemplos que tenemos son las articulaciones condilartrosis, ¿sí? En este caso, el ejemplo, ¿sí?, es el radio y los huesos del carpo. Tenemos también las articulaciones artroideas, los huesos del tarso, encaje recíproco, trapecio y el primer metacarpiano, trocleartrosis, cúbito y húmero. Recuerden de que en este caso era movimiento de rotación, trocoide también, movimiento de rotación, uno gira sobre el otro. Y luego de estas 6 clasificaciones, tenemos el segundo grupo, que son las anfiartrosis o cartilaginosas, que la característica es que los movimientos son escasos o reducidos, o sea, si bien hay movimiento, son muy pocos, son diminutos estos movimientos.
En este grupo, nuevamente, se subdivide en dos grupos: anfiartrosis verdaderas o diartroanfiartrosis. Entonces, son en la primera, que son las anfiartrosis verdaderas, intervienen superficies planas o ligeramente cóncavas que están separadas por una gruesa capa de fibrocartílago, no poseen membranas sinovial ni cápsula, pero sí las demás partes blandas como los ligamentos. Realizan todos los movimientos, pero con menor amplitud que las enartrosis, y en este caso serían, por ejemplo, las articulaciones intervertebrales, formadas por el disco intervertebral, y que también se va a contemplar o se va a tener en cuenta a la columna vertebral como un solo cuerpo que produce diferentes, ¿sí?, movimientos. Por eso en este caso no es que hablamos de una vértebra sobre otra, que la explicamos en la filmina anterior, sino que hablamos del conjunto, ¿sí?, de la columna que realiza todos los movimientos, pero de manera limitada. Y la anfiartrosis, que tiene las mismas características que las anfiartrosis verdaderas, pero los meniscos que articulan tienen una cavidad central que lo que les permite es mayor movilidad. Por ejemplo, la sínfisis pubiana. ¿Esto qué quiere decir? Que el disco, acá en la sínfisis pubiana, en la unión, ¿sí?, del hueso coxal en su zona anterior, es un disco, ¿sí?, vertebral, perdón, un menisco, el cual tiene una cavidad que lo que le permite es mayor movilidad. Se le conoce como esta unión a la sínfisis pubiana, esta articulación. Anfiartrosis verdadera, acá podemos ver a la columna vertebral, a la unión de las vértebras, aparece este disco intervertebral, recuerden de que ya habíamos hablado como parte de las diferentes partes blandas de la articulación, realizan todos los movimientos, pero de manera reducida, y la sínfisis pubiana, o conocida, es la articulación que se la conoce como diartroanfiartrosis. Bien, y podemos ver ahí los movimientos. Y por último tenemos la sinartrosis, que son las articulaciones que no tienen movimiento. Por ejemplo, los huesos del cráneo, sutura dentada, sutura armónica, escamosa, y esquindilesis. La primera articulación en este grupo, son 4 grupos, está clasificado en 4 grupos, esta sinartrosis, que poseen formas dentadas, ¿sí?, los bordes son dentados y que encajan perfectamente, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en las articulaciones del cráneo. Sutura armónica, que los bordes son lisos y se articulan entre sí, los huesos nasales. Escamosa, los bordes están cortados como en bisel, ahora vamos a ver el ejemplo. Articulación temporoparietal, el temporal con el hueso parietal. Y esquindilesis, que es la unión de la ranura de un hueso y la cresta de otro, que encajan perfectamente, por ejemplo, el vómer y el esfenoide. Hueso de la cara y hueso del cráneo. Bien, acá entonces podemos ver el ejemplo de sutura dentada, hueso del cráneo. Tenemos al frontal, ¿sí? Es la unión del frontal y los huesos temporales. Luego tenemos que justamente es su unión, son como dientes. Principales articulaciones del cuerpo humano, acá tienen una tabla o un cuadro en el que pueden
pueden armarse o pueden estudiar la clasificación de todas las articulaciones del cuerpo humano, qué tipos son y qué movimientos pueden realizar, para que también les quede en claro a ustedes, para que no se pierdan y que lo puedan realizar. Mi recomendación es que cada una de las articulaciones lo que hagan